La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy miércoles, gracias por estar con nosotros, estamos un poquito adelantados en el horario y tiene que ver con las transmisiones deportivas que tiene Radio Monumental, pero igual les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy 9 de agosto. Yo invité a la psicóloga Carla Prendas. Normalmente la conocemos en su vida política mediáticamente, pero realmente es una muy buena psicóloga a quien yo le pedí que me acompañara hoy en el programa. Así es que hoy conoceremos, creo que por segunda vez, esa faceta de doña Carla. Bienvenida al programa, ¿cómo le va? Hola Randall, muy bien por dicha. Gracias por el espacio, por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando y que están conectadas. Muchas gracias por estar conmigo. Yo la invité para hablar sobre la importancia de la madre en nuestra personalidad, en nuestra infancia, en nuestra seguridad, en nuestra autoestima y por lo tanto también los problemas que deriva de su ausencia. Eh, yo lo pensé, ¿verdad? Porque no, yo no quiero, digamos, generar un estereotipo de mujer madre, ¿ok? Pero después me puse a pensar, bueno, sí, pero no es el Día de la Mujer, es el Día de la Madre, así es que podemos hablar de la mamá y de esa presencia. Más allá de los hijos, para los que somos papás y mamás, creo que lo entendemos bien, más allá de los hijos, creo que la presencia más importante en la vida de una persona es la mamá. Doña Carla, no sé si comparte esto y por qué. ¿Por qué surge? ¿Por qué ocurre? Claro, eh, tal cual lo estás diciendo, en un ser humano hay todo un vínculo de impacto en esa crianza que te da la familia o que te puede dar el padre, pero la conexión con el ser humano y la madre es muy poderosa psicológicamente y es imposible de poder no explicar esa conexión que antes de venir a este mundo ya tenemos con esa figura que es la madre. Es tan poderosa esa conexión que trae un gran contenido sobre esa personalidad que se nos forma como niños y como seres humanos. Tiene un gran impacto sobre esa construcción emocional y de autoestima que tenemos. Ese es el primer vínculo o es la primera relación que tiene todo ser humano y que repite a través del tiempo. Y también es un poco antagónico en el aspecto psicológico y emocional, porque también son las primeras relaciones de afecto, de apego, de amor, pero también son las primeras relaciones y vínculos que vienen a generar los temas de la frustración. O sea, es esa primera relación que yo tengo como ser humano con esa persona que me cuida, esa persona que me protege, esa persona que me ayuda, pero también es el primer vínculo y experiencia y relación que tengo cuando ya es esa figura que después de estar impregnada en ese ser humano, me dice, bueno, es momento de terminar la lactancia, es momento de separarnos, es momento de dormir aparte, es momento de la independencia y es momento de dejarte sola o solo porque tengo que salir a trabajar, tengo que salir a estudiar. Entonces tenemos una relación también de lo que es la confianza y lo que es la frustración en esta relación. Los primeros meses de nacimiento, de vida de todo ser humano, van muy relacionados con ese desarrollo de la confianza, ¿verdad? Ese cuidado, ese apego, ese amor, esa protección que en la interiorización inicial de nuestras vidas es ahí precisamente en ese vínculo donde comenzamos a desarrollar la autoconfianza. Entonces, en esta introducción del análisis psicológico de ese impacto que tiene una madre sobre un ser humano, es inevitable necesariamente esa conexión y ese desarrollo desde los primeros momentos de nuestras vidas. Aquí hablo un poco desde ya la relación fuera del vientre, en donde me forja los temas de autoestima, personalidad, autoconfianza y el desarrollo de la frustración, que cuando hablamos de confianza versus frustración, en el equilibrio y en la crianza adecuada son temas significativos e importantes para afrontar emociones, desarrollo de habilidades, confianza, autoconfianza,
y autoestima. Y sin duda, hoy plantear ese vínculo madre y ser humano es muy poderoso y es importante hacer esa pausa en el análisis profesional de cuánto impacta esa figura en cada ser humano. Doña Carla, ¿puedo volverme todavía más al vientre? Claro. Porque, digo, uno tarda en promedio 9 meses conviviendo, escuchando, sintiendo, oyendo el corazón, comiendo con la madre. Así es que supongo que el primer evento traumático de separación será el nacimiento, doña Carla. Bueno, Que se te cortó un poquito al final, no lo escuché. Es un poco la conexión antes del sí, nacimiento, digamos, era el es la tema. conexión durante 9 meses donde escucho, oigo el corazón, como lo mismo, siento con la madre y que supongo que el primer momento de separación traumático es el nacimiento, pero hay una conexión que se da durante esos 9 meses. Claro, la conexión de todo ser humano con la mamá, con esa persona, se da evidentemente desde el momento en que estamos en el vientre. Y en esa conexión que tenemos hay toda una transmisión de emociones. Aquí vienen temas bien interesantes para analizar desde el aspecto de salud mental y desde el aspecto psicológico y emocional, porque hay una conexión de las emociones que transmite la madre a esa persona, a ese bebé, que tiene que ver desde el estrés, la ansiedad o los aspectos de felicidad. Y esa transformación que tiene la mujer en el embarazo no solo afecta, ¿verdad? O impacta en los aspectos funcionales que tienen que ver con los temas físicos del embrión, del feto, sino también sobre la instauración cognitiva que va a tener el niño o la niña posteriormente y en esa instauración de las emociones posteriormente. ¿Cómo es esto? Bueno, es que resulta que el parto, por ejemplo, es una conexión neurohormonal en donde la comunicación permanente de dos cerebros están en ese tema de la transmisión de las emociones que impacta en lo físico y en lo emocional. Por ejemplo, puede ser que en el parto, en esa relación de dos cerebros, hormonal y neuronal, el estrés agudo que se genera ahí fuera tan complejo que negativamente te impacta como persona. Entonces, el estrés agudo en un parto te puede generar un problema de desarrollo, de edad, de medición craneal, de crecimiento del niño o adelantar a la edad gestacional. Y tiene que ver precisamente con ese impacto del estrés agudo. O hemos visto cómo el desarrollo de mucha ansiedad en la gestación por parte de la madre viene y también trae un impacto muy relacionado en un estudio, en estudios, ¿verdad? En donde esa ansiedad te genera un tema hormonal que impacta con gran posibilidad de tener la mamá un estrés postparto. Y el estrés postparto, que viene en la maternidad, el desarrollo de las hormonas en las mujeres está muy disparado en los estrógenos y cuando ya termina el embarazo tienen un nivel muy bajo y hay mucha ansiedad y está muy descontrolada la ansiedad. Entonces, esto te puede generar ese estrés postraumático, postparto, perdón, que te puede dar desde un estrés posparto o una depresión posparto o una psicosis posparto y afecta directamente en una relación de manera negativa, por decirlo de alguna forma, en el vínculo con el bebé. Entonces aquí también uno viene y se cuestiona la importancia de la reflexión que hay que hacer, que cuando hablamos de las mujeres embarazadas en el tema de su maternidad, usualmente nos preocupamos muchísimo por el tema médico, ¿verdad? Que se tome las pastillas del ácido fólico, que la medición del estómago vaya acorde a las semanas, que el hierro esté anivelado, que la hemoglobina, que la diabetes de embarazo. Sin embargo, para poder tener un adecuado desarrollo integral en esa conexión, desde ese momento que está el ser humano ya conectado con su mamá,
podamos tener también valoraciones integrales, multidisciplinarias, en donde también se atienda el tema de la salud mental, donde se atienda todo este tema de emociones, la alimentación, la relajación, el sueño, la tranquilidad, el manejo de la ansiedad, la preocupación, el desarrollo de hormonas que te generan todas estas reacciones. ¿Por qué? Porque no solo es lo físico, sino que el estado emocional de la mamá trasciende a los niveles que tienen que ver con el desarrollo del bebé. Se habla incluso que cuando hay mucha felicidad, por ejemplo, se genera mucho cortisol y eso impacta y atraviesa la placenta y hay una reacción en la persona que está en el estómago creándose o las personas que están en el... Entonces ahí hay un impacto científicamente documentado, ¿verdad? Y estudiado de que esa hormona de cortisol pues te genera una reacción y una formación ya sobre la personalidad, sobre lo cognitivo, sobre lo emocional del ser humano. Pero además, este tema no solo te impacta ahí, sino que viene con uno en la mente y viene de pronto muy inconsciente porque te va a traer un impacto en la etapa de la niñez, también te va a traer un impacto en la etapa de la adolescencia y te sigue en el impacto de la persona ya en su adultez. Entonces, estas primeras etapas de relación con la madre desde el vientre, desde el parto y desde el cuido son necesariamente deben de ser muy conscientes y muy trabajadas también desde la atención médica para poder impactar hacia lo positivo, ¿verdad? Y uno como mujer sabe que ha tenido hijos, pues que ya de por sí el estado de estar embarazada te genera reacciones de sensibilidad complejas, ¿verdad? Que te hacen tendencia hacia un poco bajar las energías, que te hacen el susto y el nervio de enfrentarte al parto. Y esto, si no es bien manejado y no informamos bien a las familias, a las mujeres, pues también repercute en un nivel en las personas y en los niños en lo emocional. Pero como les explicaba anteriormente, con un ejemplo específico, también trae una repercusión sobre los niveles de nacimientos prematuros, por ejemplo, o en el impacto de desarrollo de los niños a nivel de cráneo, de tamaño, etcétera. Entonces, Randall, hacia lo que preguntas, evidentemente la conexión es desde el primer momento que se hace, que ya tenés el embrión en tu cuerpo, ¿verdad? Ya ahí empieza una conexión directa de la mamá con el ser humano, con la bebé, con el bebé, hasta el momento del nacimiento y también hay factores importantes que analizar en la crianza a lo largo de las diferentes etapas. Claro, doña Carla, ¿será el ser humano el único que genera, digamos, este vínculo a la hora de nacer? Porque digo, uno ve otras especies, ve alguna unión, digamos, entre madre y hijos muy cortita en el tiempo y otros absolutamente no. Pero el ser humano nace particularmente inútil, si se me permite, y dependiente 100% de la madre. Sí, a ver, desde lo profesional o psicológico, el vínculo, por las razones que estábamos viendo ahora, la percepción, la conexión, o sea, conocer uno a una persona en su cuerpo y tener la conexión científicamente comprobada, emocional, donde nadie te ha conocido, pero ya tu mamá te conoce, sin duda, más allá de una especie de cualquier ser humano, hay una conexión que trasciende a cualquier persona en ese primer vínculo y relación que usted tiene antes de venir a este mundo, pero ya usted tiene esa conexión con la mamá. Y Randall, también es importante analizar qué pasa, ¿verdad? Con esas personas o más allá de las criaturas de los seres humanos, decías vos, no solo los seres humanos, sino más allá. ¿Qué pasa cuando necesariamente yo vengo? Y eso estamos hablando de madres biológicas, pero también es importante analizar esos roles y ese impacto psicológico que puede ocasionar esas madres que deciden serlo sin ser biológicas, porque aquí estamos hablando de esa conexión de una mamá que te tiene de lo biológico y te da tu crianza, que usualmente estamos en esa dirección, pero también tenemos muchas mamás que por elección
determinan ser adoptivas o determinan terminar haciendo ese rol. De pronto una abuelita que hace ese rol por alguna razón, o de pronto esa mamá que fallece en las primeras edades o en un parto, o también las personas que se enfrentan al tema del abandono por determinadas situaciones. O sea, ¿qué es lo que sucede ahí? Que también es importante de analizar, y también qué sucede cuando son ese montón de mamás en el mundo que asumen un rol, aunque no sean mamás biológicas, con las demás personas en esa gran figura de maternidad. Entonces, yo creo que también ahí es importante hacer una pausa sobre esos vínculos y sobre esas relaciones que tenemos, aunque no sea una madre biológica, que sin duda todo el tema desde el vientre es fundamental, pero ¿qué sucede cuando ya estamos hablando de madres por adopción, por elección o porque se asumen el rol? ¿Y qué pasa desde el otro lado de la persona que está enfrentando una figura diferente o enfrenta dos figuras de identificación? La biológica y la relación me puedo enfrentar al abandono o a la muerte de una figura tan fuerte como es la madre, y es un vínculo determinante para nuestras vidas, sin duda. ¿Qué sucede en esos espacios? ¿Qué pasa ahí? Claro, de hecho, también le quería preguntar, vamos a ver, tener a la madre cerca en los primeros meses de vida e incluso en los primeros años de vida, genera una persona más segura que quien la tiene ausente, doña Carla. Sí, esto es fundamental para para cualquier persona, ¿verdad? Los primeros meses de la vida de una persona al nacer, el cuidado de la madre y esa conexión al salir, te genera la necesidad natural de la protección, del cuidado, del acompañamiento y del amor. Y esto es fundamental para cualquier persona en los primeros meses de la vida. Esto es necesario en los primeros meses de cualquier persona para poder fortalecer mayores habilidades, herramientas emocionales relacionadas con la autoconfianza, la seguridad, la autoestima. Esto es fundamental. Y también es fundamental esa presencia en los primeros tiempos para poder manejar lo que decía yo al inicio, el sentimiento de frustración al lado de la figura que también me da el amor. Porque resulta que si yo lloro mucho, si no tengo límites, si no me ayudan a ser independiente, si no está esa figura en ese acompañamiento de ir dejando la lactancia para los casos que dan lactancia, si no me va a ir ayudando en el tema de la independencia, de dormir, y solo me inclino hacia la parte del amor o de la protección, pues también ahí tenemos serios problemas. Entonces las mamás sabemos que en esos roles de mamá, la parte de lo que llamamos psicológicamente el sentimiento de la frustración, que es poner ese límite, dar ese desarrollo de autonomía, también son temas fundamentales para cualquier persona en esos primeros meses de vida, porque refuerzan las emociones que anteriormente decía, te hacen una persona más segura, como vos lo señalabas, Randall, te generan los procesos de autoestima y de herramientas emocionales internas que después te van a ayudar muchísimo más a entender y afrontar frustraciones y emociones a lo largo de las diferentes etapas, adolescencia, adultez, y ese nivel, ese balance en la figura del primer vínculo, que es la madre, es muy importante y facilita mucho los procesos para enfrentar con resiliencia las situaciones ya complejas de por sí de la vida y los retos que podamos tener. Hablar solo de lo magnífico que puede ser el tema del cariño, de la protección, que es importante, el tiempo de atención exclusivo, de importancia para un hijo, para una hija de parte de la madre, es fundamental para eso, pero no es lo único. Los límites, el desarrollo, la independencia y la autonomía son parte de este proceso fundamental bajo esa figura. Bueno, ¿qué pasa si me estoy enfrentando también? ¿Por qué es tan poderosa esta figura de la madre en esos vínculos de desarrollo emocional y físico a lo largo de la vida? Bueno, porque ¿qué pasa cuando una persona se enfrenta, nace y se enfrenta al abandono, ¿verdad? De esa figura, o ya sea por diversas razones, puede ser
una ausencia por muerte, puede ser una ausencia voluntaria, puede ser una ausencia por dejarlo completamente o por negligencia, pero realmente la situación que va a enfrentar la persona, aunque sea de manera inconsciente, desde esos primeros meses de vida en donde es tan fundamental tener todo lo que explicaba anteriormente para poder forjarme como un mejor ser humano, con mejores herramientas, se convierte en un reto mayor, porque me enfrento a situaciones de abandono, de falta de cuidado y de ausencias importantes que también son situaciones que hay que resolver a lo largo de la vida y que ahí te van a ir acompañando. Entonces, eso trae un impacto en las diferentes etapas de la vida, como decía el caso anterior, te puede generar un impacto, te genera un impacto positivo, esto te genera impactos importantes negativos que hay que aprender a afrontar y que se complican mucho o se acentúan mucho, sobre todo en las etapas de la adolescencia. Y en las etapas de la adolescencia empiezan las interrogantes, bueno, ¿por qué me abandonaron? ¿Por qué mi mamá no se hizo presente? ¿Por qué esto? Entonces empieza un rollo de emociones que si no son manejadas adecuadamente, el impacto en la adultez y desde la adolescencia, pero se pueden acentuar demasiado en la adultez, te traen problemas de personalidad y emocionales mucho más complejos, en donde ya y pues el tema para avanzar desde la salud mental y en la adecuada funcionabilidad como persona pueden llegar a generarte una imposibilidad de desarrollarte frente a la vida. Así que vemos que las relaciones adecuadas desde el primer momento y en el desarrollo como figura de materna son trascendentales y fundamentales para toda nuestra vida. Es también importante que el rol de una madre que no necesariamente es biológica pueda generar desde los principios o en algún momento de la etapa a una persona en estas condiciones, también va a ser muy importante para superar todas esas deficiencias emocionales y darle un acompañamiento en base al amor, al cuidado, la importancia, a los límites, al acompañamiento de los sentimientos de frustración, a la disciplina que se pueda ejercer desde el amor en estas figuras, y eso puede desarrollar un acompañamiento que hace mucho más sencillo el poder venir a decir que se desarrolla tal vez la resiliencia o se desarrolla la resiliencia en base a este acompañamiento de una figura, no necesariamente de una madre biológica, pero una madre que acompaña y que pueda ayudar en este proceso también a, pues a cubrir esas o a afrontar esas situaciones emocionales que se tienen debido a estas condiciones. Ya cuando uno crece, ¿verdad? Y encuentra, doña Carla, una distancia con su madre y con su padre, digamos, que es, por ejemplo, la edad de la adolescencia, ¿sí? Donde encontramos una separación casi completa de los y las jóvenes de sus padres, pero particularmente de la madre. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia y cuál es la importancia de la figura materna en la adolescencia para quienes tenemos la suerte de que cuando seamos adolescentes aún nuestra madre nos acompañe? Sí, muchas de las etapas más críticas para afrontar los retos emocionales los tenemos en la adolescencia, ¿verdad? Ahí es donde estamos forjando personalidad, identidad, donde estamos buscando quiénes somos, para dónde vamos. Es esa etapa crítica del ser humano que no somos niñas ni niños, ni somos adultos, y entonces estamos más en esa influencia cognitiva y maduracional de hacia dónde voy, a dónde me identifico. Hay una importancia natural en esta etapa de aceptación de las demás personas para mí. Y entonces, pues aquí entra todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Entra en juego esas deficiencias que pudimos tener desde ese momento del nacimiento, del acompañamiento, de la ausencia o de la presencia de la figura materna, sin duda, que si tenemos una presencia de una mamá, el acompañamiento, la presencia física, sin duda una etapa como la adolescencia va a ser una etapa trabajada con mayor tranquilidad, con una emocionalidad, ¿verdad? Más clara en las decisiones.
Los retos aquí se vienen cuando tenemos varios factores, porque no solo tenemos que hablar de que es único y exclusivamente del impacto de la figura de la madre, ¿verdad? Pero cuando hay estos acompañamientos ayudan muchísimo a la persona en la etapa de la adolescencia, a pesar de que puedan haber factores de vulnerabilidad o factores asociados, como puede ser una familia disfuncional, eh, factores vulnerables en la comunidad, una comunidad que hoy está llena de violencia y que invade a través de las redes sociales, pero el poder manejarse en esta línea de trabajo y de relación con una madre te ayuda mucho en el impacto como ser humano cuando llegas ahí. Hay una etapa compleja y yo insisto en hablar también de las madres no biológicas y de las No, no, madres que por adoptan o de las favor. madres. Sí, porque me parece que hoy tenemos una complejidad en el mundo de que tenemos madres y familias, no necesariamente que son vinculadas a lo biológico, sino en este rol, ¿verdad? Que también es un rol fundamental. Y tenemos que en la adolescencia nos encontramos muchísimo con un trastorno que se llama el apego reactivo. ¿Verdad? El trastorno de apego reactivo ante estas situaciones de relación con mamás de roles no biológicos se generan muchísimo y se disparan muchísimo precisamente en la etapa de la adolescencia. ¿Qué es el trastorno de apego reactivo? Bueno, el trastorno de apego reactivo significa que en la adolescencia, sobre todo cuando empiezan estas incógnitas, estos malestares, estas confrontaciones de estas realidades, hay una inhibición emocional muy fuerte y hasta un tipo de rechazo para aceptar ese apego a una figura que no realmente fue mi madre, que no realmente es la mamá biológica que tengo, y hay una confrontación de emociones fuertes en esta etapa de la vida, porque comienzan a aflorar esas deficiencias emocionales y esas cosas propias de la edad que hacen que sea todo un reto el tema de la crianza bajo estos elementos en esta etapa. Porque pues habrá que informar mucho a la mamá que está en este rol en estos momentos de esta etapa de la vida de la persona para que pueda entender con mucho amor, con mucha empatía, con mucho apoyo ese proceso que está pasando la persona, ¿verdad? Que no es más que la naturalidad de ir resolviendo y avanzando, pero enfrentar esta etapa de la adolescencia con una madre de adopción o por elección o la que asumió el rol por diversas razones, hace que independientemente del trastorno de apego reactivo que pueda tener una persona en su adolescencia, que es donde más se incentiva, pueda venir a darle un apoyo significativo y que pueda superar una etapa en donde los retos emocionales son mucho de un acompañamiento de una figura. Entonces, sin duda, es trascendental el apoyo de la figura materna a lo largo de nuestras vidas y es trascendental esa presencia y esos roles que hacemos como madre, sobre todo en la adolescencia, independientemente, repito, que sea biológica, que sea por adopción o que sea por rol que lo hicimos. Porque pues las emociones al abordar, independientemente de la connotación que tengamos en un vínculo con madre, pues sí como persona vamos a tener que enfrentar diferentes situaciones en donde la mamá sigue siendo una presencia importante para poder abordar la dificultad ya de por sí natural que tenemos en lo emocional y en el apoyo que se da desde este rol en la adolescencia. Sí, perdón, doña Carla, no sé si a usted le pasó. Eh, a mí sí, yo viví con mi mamá, digamos, mis papás son divorciados, yo viví con mi mamá toda mi juventud, este, hasta ser papá. Y yo realmente decía, por Dios, el día que mi mamá muera, que ojalá sea dentro de muchísimo, muchísimo tiempo, me voy a ver destrozado. Ahora que soy papá, ciertamente pienso lo mismo, pero pienso también que lo que me destrozaría más en la vida es la muerte de un hijo. Eh, no recuerdo cuál era el escritor que decía que en la paz los hijos entierran a sus madres, pero en la guerra los padres entierran a sus hijos. Y creo que fue, vamos a ver, en Interestelar, incluso la película, hacia el final, que la protagonista le dice, vete porque son los hijos quienes entierran a sus madres.
O sea, en el sentido de que de alguna manera es la lógica de la vida. Ahí hay algún momento, no sé, cuando somos padres o madres, que quitamos ese apego y ese tremendo terror a perder a nuestra madre, doña Carla. Sí, sin duda, eso tiene que ver con un apego, ¿verdad? Con un apego psicológico natural e inconsciente que tenemos con esa figura, que se explica desde el momento en que nos engendraron, ¿verdad? En que estamos ahí. Y hay un vínculo tan fuerte que a veces popularmente decimos, hay que cortarles el cordón umbilical, ¿verdad? Para Así que se es. suelte. Y esa frase no es una frase como tan apartada de la realidad, de esa simbiosis física y emocional que generamos con la persona que realmente nos mantuvo en su vientre y nos creó y nos trajo al mundo. Esa relación en chiste que decimos de cortar ese cordón umbilical realmente es muy poderosa y es muy fuerte porque tiene una connotación, como lo hemos venido diciendo, no solo en un desarrollo físico, sino en ese desarrollo emocional, a veces muy consciente, pero también muy inconsciente en la mayoría de las veces, ¿verdad? O sea, es que tenemos un tema inconsciente de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, de cómo hablamos, de cómo replicamos patrones, y eso está bien y también está bien para mal, porque a veces las terapias que podamos llevar o que desarrollamos tienen que ver y decir, bueno, es que hay que trabajar sobre el inconsciente y sobre recordar, sobre esas prácticas. ¿Por qué estás repitiendo ese patrón? ¿Por qué estás repitiendo esto? ¿Por qué estás repitiendo estos roles en tu familia? Y tiene que ver mucho precisamente con eso, con esa relación poderosa, muy inconsciente. A mí me ha pasado a veces, digo yo, mira, tanto que critiqué a mami cuando era adolescente y me estoy comportándome como mi mamá, o sea, estoy regañando a mis hijos como mi mamá, estoy asumiendo roles como mi mamá. Y es una cosa tan inconsciente de ese vínculo tan fuerte porque hay un apego y una simbiosis que trasciende a lo consciente, al plano consciente psicológico y se va a desarrollar en todas estas áreas. Entonces, ahí es donde usted un poco menciona, no podría vivir sin mi mamá, esa relación poderosa, me siento que me muero, no puedo realizar Claro. algo si no está ella, Solo hay pero algo que tiene la que ver con solo hay algo que la sustituye, los hijos. los hijos, los hijos. O sea, cuando me refiero a algo que lo sustituye, me refiero cuando usted dice hay una persona absolutamente imprescindible en mi vida es la madre. Cuando están los hijos pasan a ser lo imprescindible y la madre es la siguiente imprescindible, indudablemente. Pero, eh, pero no sé, es una construcción cultural compleja que tiene que ver con el crecimiento. Sí, 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 así es. Y al final el vínculo que es como el ciclo de la vida también, porque al final estás poniendo el vínculo con tus hijos y al final es el vínculo de nuevo en el mismo punto. En este caso, tu paternidad y en el caso mío, ya mi rol como madre con mis hijos. Claro. Entonces es volver a ese ciclo psicológico de relación y de conexión que volvemos a generar con los hijos. Entonces, al final yo diría que es una conexión siempre permanente de ese rol de madre, ese rol de padre con la conexión con mis hijos. De pronto ya hay a la inversa, ¿verdad? Pero al final caemos en el mismo proceso de la conexión, de una relación de madre-padre con las hijas y con los hijos. Sí. Incluso ya con las familias grandes, digamos, ya cuando uno tiene nietos o uno tiene hijos, digamos, es curioso porque el apego con la abuela, en la mayoría de los casos por lo menos, es particularmente fuerte también. O sea, existe esa figura como de mamá 2.0. Sí, y además de eso es que hay algo interesante también, la forma en que nosotros nos identificamos con la figura materna, con las mujeres, tiene que ver mucho, evidentemente, en esa relación que tengamos con la madre.
¿verdad? Entonces, usualmente las identificaciones inconscientes y conscientes que tenemos tienen que ver mucho con esa forma de vínculo, de desarrollo que tenemos con ellas. Así que eso también va asociado a esa relación que tenemos con las abuelas, la relación incluso que tenemos en los roles de pareja, ¿verdad? Ahí influye el rol que tengo con mi mamá. Por eso hablaba también de la confianza, amor versus frustración. Y son esos roles que hablamos desde las masculinidades positivas, cuando una mamá te identificas, que es la figura, y te cría en el manejo de las emociones y afrontar las emociones, diciéndote es que usted no puede cocinar, usted no puede recoger los platos, la relación de nosotros como mujeres, esta es la construcción, y eso te impacta en las posteriores identificaciones, ¿verdad? Entonces vas a llegar a tu matrimonio, a tu relación de pareja, que decidas llevarla como querrás llevarla, con una identificación y un rol en el desarrollo con tu madre que inconscientemente te lleva a ese primer vínculo que hablaba al inicio, esa primera relación, y la seguís repitiendo, ¿verdad? Entonces también te impacta en ese rol que como pareja, hombre, puedas desarrollar con tu esposa, o como mujer, yo pueda desarrollar en esa identificación que hice como madre, con mi madre en el rol que yo tenga como esposa, como novia, con mi pareja, como quiera llevarla. Y por supuesto, esto es tan trascendental que en esos paradigmas inconscientes y de educación también replico la crianza con mis hijos, ¿verdad? Entonces, esto es una conexión poderosa, tan poderosa y tan trascendental, que cuando logramos tener relaciones afectivas equilibradas, sanas, en ese vínculo de relación con la mamá, pues las cosas surgen con un impacto más positivo, a pesar de otros obstáculos o de otras situaciones que podamos tener. Pero cuando tenemos relaciones complejas, mencionadas algunos, o pueden haber una lista de otro tipo de vínculos o relaciones con esa primera relación madre-hijo y construcción de educación, nos impacta también de manera negativa en cualquier tipo de relaciones. Incluso también en las terapias tenemos que revisar eh, por qué de pronto X persona tiene una aversión, hombre o mujer, a las autoridades femeninas, ¿verdad? Claro. O por qué X hombre o mujer sí se desarrolla mejor en patrones de relación, de jefatura o de mando con mujeres, o no así con hombres. Bueno, porque todo esto es una construcción que viene desde el vientre, viene desde las relaciones iniciales en la niñez, viene en el manejo del desarrollo de la adolescencia, y aquí hay toda una construcción psicológica, emocional, social, y vuelvo a repetirlo, a veces consciente, pero muy permanentemente inconsciente, que te permite ir repitiendo esos patrones. Entonces, de ahí la revisión individual para poder repetir lo bueno y también ir sanando y construyendo en una evolución lo positivo que tenemos. Yo sí quisiera decir en el marco de todo esto que también, ¿verdad? Esas son las implicaciones emocionales y explicaciones de paradigmas en los esquemas mentales y emocionales. Sin embargo, no podemos dejar de decir que la decisión de poder determinar X manejo de mi vida es realmente protagónica y responsable uno como ser humano, ¿verdad? Yo tampoco podría decir que si algo malo me pasa, necesariamente asumirlo desde una posición de víctima. Bueno, es que fue culpa de, y si algo bueno solo me pasa, pues es una responsabilidad de, sino que de esto no se trata la explicación de hoy, ni la explicación psicológica de hoy, pero sí creo que hay que resaltar como conclusión o como parte de esto, que la conexión inherente de una madre y un ser humano eh, pues es inevitablemente poderosa e indescriptible y que tiene toda una connotación fisiológica, psicológica, emocional que trasciende no solo en los primeros meses de la vida, en la niñez, en la adultez, sino que nos acompaña por el resto de la vida en nuestras conductas, en nuestras relaciones, en nuestro consciente e inconsciente. Y la figura de madre se convierte sin duda alguna en una de las figuras más poderosas, más importantes y más trascendentales en el desarrollo de cualquier ser humano. Para bien, sin duda, y como ejemplo y como referente,
inevitable en la construcción desde que nos formamos hasta que nacemos y nos desarrollamos. Doña Carla, olvidé, está tan interesante el programa que olvidé ir a la pausa. Permítame ir a la pausa y regresamos. Nos queda un minuto de programa nada más para que vaya pensando la canción de cierre. Vamos a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica en relación con el Día de la Madre, que es el próximo martes. Yo invité a doña Carla Prendas, psicóloga, para hablar sobre la importancia de la madre en todo, en nuestra vida. Llegué al último minuto. ¿Cómo enfrentar? Supongo que debe ser una de las experiencias más duras, el fallecimiento de una madre, doña Carla, en el último minuto que queda de programa. Los duelos son complejos. Los duelos son complejos y tienen sus etapas. Es muy importante sanar, perdonar, apoyar en las etapas que estamos hablando de una muerte, digamos, premeditada y que sabemos que es por enfermedad. Es importante a las personas que están pasando por esto decirles que esto es un proceso en donde el proceso viene primero todo un tema de negación, de tristeza, de enojo, que se pasa inconscientemente, ¿verdad? Es una etapa del duelo. Y después llegamos a la aceptación, que lleva todo un tiempo, que hay una depresión o una tristeza natural, que hay que aceptarla, que hay que vivirla, que hay que tenerla para poder salir adelante. Y todo este proceso es natural. Y esa es la manera en que debemos de vivir un duelo. Es importante recordar que en medio de esto, para no caer en una depresión y en un proceso que no podamos salir y que tengamos que llegar a una medicación o a ayudas profesionales, hay que tener redes de apoyo. Redes de apoyo significa contar mis emociones, buscar ayuda para que me acompañen, no aislarme, familia, amigos, conocidos. Hay que hablarlo, hay que llorarlo y hay que superarlo, que es lo más importante. Así que, esta es la síntesis de una etapa de un duelo, ¿verdad? La negación, la tristeza, el enojo, la aceptación, con una tristeza y una depresión que son parte del proceso, que sin redes de apoyo no podemos salir adelante. Lo normal de un duelo es esto. Lo anormal sería quedarnos en la tristeza y en la depresión, y pues ahí hay que tratar de no llegar porque no se trata de esto. Es un momento difícil, es un momento complejo y creo que es uno de los momentos más duros para cualquier persona y para cualquier ser humano. El poder salir de ese tema de la conexión y lo importante que hemos hablado de tener la madre en nuestras vidas y llegar a ese momento en que cortamos toda relación física y emocional con la persona más importante, sin duda es uno de los momentos más difíciles. El acompañamiento espiritual, desde la forma que ustedes consideren que es su conexión con Dios, con el universo, con la energía, con la espiritualidad, es fundamental para salir adelante en este proceso. Si me lo permite Randall, agradezco mucho que me hayan invitado y poder hablar de un tema tan importante como este, y pues mandarle un feliz saludo a todas las mamás que están asumiendo el rol, madres biológicas, madres por adopción, madres por elección, y a todas las personas que tienen a sus madres en sus familias, que lo disfruten mucho, que sea un momento para reflexionar, para seguir construyendo mejores relaciones, ¿verdad? Que siempre eso es importante para la salud mental, para seguir apoyándonos y amándonos como madres, como seres humanos, con los hijos, con sus familias,
y que este sea un buen momento para seguir reflexionando, creciendo, sanando y viviendo en el amor que, ¿verdad? Que indiscutiblemente de cualquier óptica, esa figura como es la mamá nos la da y que agradecemos mucho pues poder analizar y llegar a un día como el 15 de agosto y celebrarlo en conjunto. Así que un saludo cordial para todas las mamás. Doña Carla, muchas gracias. Feliz día para usted también, adelantado. Y muchas gracias por Muchas haber gracias. acompañado. ¿Con qué canción quisiera irse hoy? Me recuerdo, estaba pensando en tres, pero pondría Amor del Bueno. Amor del Bueno de Rayleigh. Así es. Creo que hablar de madre es hablar amor del bueno, en toda la expresión, Doña Carla, con muchas todas sus gracias. personalidades. Perdón. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Randall. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Será Amor del Gracias. Bueno de Rayleigh. Feliz tarde a todos. Hasta luego.